Dios les bendiga, hermanos, amigos que se sintonizan con nuestra página En Contacto con Dios, aquellos que también nos siguen a través de las publicaciones de YouTube. Para ustedes un saludo muy especial y me alegro mucho de poder saludarles a ustedes a través de este medio, de poder llegar a su hogar o al lugar donde usted se encuentre ahora en estos momentos. Para usted, mi saludo y también mi agradecimiento por estar en nuestra sintonía, por estar pendiente de nuestras publicaciones. Quiero agradecer de manera muy especial a cada uno de los hermanos y hermanas de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en la sede Itagüí, y a todos aquellos que de uno u otro lugar se sintonizan también con los mensajes, las enseñanzas y con el servicio de oración que hacemos cada martes para llegar a ustedes. Es un gozo para mí compartir con ustedes la palabra de Dios, compartir este tiempo y disfrutar de la presencia del Señor en cada una de nuestras vidas. Quiero también expresar mi palabra de aliento a aquellos que se encuentran atravesando algún momento difícil, que se encuentran ante alguna dificultad, aquellos que de pronto se encuentran en una situación delicada, que de pronto han sido contagiados con este coronavirus. Para ustedes mi palabra de aliento, de ánimo, de fortaleza. Quiero decirles que oramos al Señor por cada una de sus necesidades, que presentamos sus vidas delante de Dios, pidiendo del Señor su divina intervención, su gracia, su misericordia, porque en estos tiempos que nosotros estamos enfrentando necesitamos imprescindiblemente la presencia de Dios en nuestra vida, la fortaleza del Espíritu Santo, la ayuda divina. Son momentos donde necesitamos, como dice la palabra de Dios, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que le animo a seguir confiando en el Señor, cualquiera sea la prueba, la dificultad por la que usted esté atravesando. Recuerde que la Biblia dice que el Señor está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, dice la Biblia. Así que ese es un maravilloso versículo que nos habla de la condescendencia de Dios para con nosotros, de la intención de Dios de bendecirnos, de la intención de Dios de ayudarnos y de levantarnos y de socorrernos en los momentos de dificultad y de adversidad. Quiero compartir hoy un versículo de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Este versículo se encuentra en la Epístola Universal a los Hebreos, en el capítulo 4, y me refiero al último versículo de ese capítulo, el versículo 16. Allí la palabra de Dios dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermoso me parece este versículo, que quiero repetirlo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo de la palabra de Dios es una de las invitaciones más gloriosas que nos hace Dios a través de su bendita y eterna palabra. Invitarnos a lo más importante que nosotros podemos hacer en la vida, porque la invitación dice: acerquémonos. Eso habla, por supuesto, de la intención de Dios, de que nosotros podamos estar cerca de Él y no lejos. El deseo de Dios es que podamos estar cerca de Él. Por eso la invitación es: acerquémonos. Es decir, que no estemos a la distancia,
que nuestra vida no se encuentre distante de Dios, sino que tengamos la intención de acercarnos a Dios y que lo hagamos. La invitación dice acerquémonos porque se necesita una disposición de parte nuestra, porque es nuestra decisión. Vivir cerca o vivir lejos de Dios es la decisión nuestra. Dios pudo haber hecho seres autómatas que pudiéramos, aunque no quisiéramos, estar cerca de Él simplemente porque Dios obligara nuestra voluntad para que así fuera. Pero no, Dios ha querido que sea simplemente una decisión nuestra, que nosotros tomemos esa bendita decisión de acercarnos a Él y que lo hagamos con toda libertad, sin ninguna presión. Porque el pasaje no dice ustedes tienen que venir, sino que es simplemente una invitación una invitación sin ningún tipo de presión. Simplemente Dios, la Biblia dice, acerquémonos. Esa es la invitación. Ninguna invitación puede ser tan gloriosa como esta, porque realmente para nosotros es un grande privilegio y el mayor de todos, el que Dios quiera condescender con nosotros y quiera que estemos cerca de Él. Los tiranos del mundo, los monarcas de la tierra, muchos tomaban la actitud de estar lo más aislados y lejos posible de la gente, de las personas, del vulgo, de la plebe. Siempre los monarcas se caracterizaban por colocar una barrera. La Biblia nos dice, por ejemplo, en los días de Asuero, en los días de Esther, cuando reinaba ese rey persa Asuero, la Biblia nos dice que había que entrar con una invitación especial del rey, que no cualquier persona podía entrar a la presencia del rey y que si alguien osaba entrar a la presencia del rey sin antes haber sido invitado o llamado, el rey simplemente ordenaba su ejecución y la persona tenía que morir por su atrevimiento, por su temeridad. Sin embargo, el Rey de los cielos, ese Dios maravilloso, ha condescendido con todos nosotros, seres indignos de su presencia, seres que estamos descalificados para estar delante de la presencia del soberano de toda la tierra, del soberano de la creación, del monarca celestial. Sin embargo, a pesar de nuestra indignidad, Él dice: acerquémonos. No existe ningún tipo de presión ni de obligación, aunque Él, como soberano de todos y de todo lo creado, pudiera hacerlo. Simplemente nos invita. Y yo le digo a usted que se encuentra lejos de Dios, que de pronto está viendo y escuchando este mensaje, yo quiero invitarle a acercarse. Es verdad que algunas personas simplemente deciden rehusar la invitación de Dios a acercarse porque se sienten indignos, porque consideran que ya traspasaron la línea de la misericordia divina, que afrentaron la gracia divina y que no merecen ni tienen por qué estar cerca de Dios, porque de pronto lo estuvieron en algún tiempo, pero por alguna razón traicionaron al Dios Todopoderoso, le dieron la espalda al Señor y lo cambiaron por cualquier bagatela de este mundo, y ahora sienten que su destino es estar lejos del Dios omnipotente, porque sus pecados, porque su inmundo corazón y su desgraciada vida no les permite estar cerca del Dios Todopoderoso, porque consideran que el Dios Todopoderoso ya no tiene nada para ellos.
Sin embargo, para cualquiera que se siente indigno, recuerde que la invitación no es al trono del juicio y de la justicia, donde recibiríamos nosotros lo que nos merecemos por nuestros pecados, sino que en la invitación es al trono de la gracia. Esa bendita palabra que brilla a la luz de la Escritura y que es la única razón por la cual somos aceptos en el amado. La gracia es la única razón por la cual no hemos sido condenados. Esa misericordia y favor de Dios que Jeremías lo expresaba en el libro de Lamentaciones y decía: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué sería de nosotros si el Rey de los cielos y de la tierra, el Santo Dios, no nos hubiese extendido el báculo de la misericordia para ser recibidos ante su presencia, aun siendo indignos cada uno de nosotros? Acerquémonos es la bendita invitación de la palabra de Dios a todo aquel que se encuentra lejos, a todo aquel que piensa que está cerca, porque nunca nosotros vamos a estar lo suficientemente cerca de Dios. Muchas veces podemos pensar que la invitación de acercarse es para personas que se encuentran descarriadas y apartadas de los caminos del Señor. Pero el escritor a los Hebreos, que era un hombre de Dios, por supuesto, se incluye y dice: acerquémonos, porque la invitación es para todos, porque cualquiera de nosotros nunca puede sentir y pensar que está exento de esa invitación. Toda persona que ha gustado de la gracia divina, toda persona que ha estado cerca del trono celestial, del trono de la gracia, será una persona que nunca se sentirá satisfecho, sino que querrá más y más de esa divina presencia que lo llena todo en nuestras vidas, que satisface el alma y que es la única que da plenitud a nuestras vidas. Acerquémonos es una invitación para todos, para quienes no conocen al Salvador y para quienes por gracia de Dios lo conocemos, porque Dios no nos quiere lejos de su presencia, sino que estemos cerca, tan cerca de Él, así como el pámpano está aferrado a la vid. Más que estar cerca de Dios, la palabra nos invita a vivir y a aferrarnos a Él, así como el pámpano o la rama está unida a la vid. Él dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Y Él dijo: permaneced en mí, porque si vosotros permaneciereis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho, dice la palabra de Dios. Así que es una gloriosa invitación. Acerquémonos. No permitamos que las bagatelas de este mundo, no permitamos que las trampas y las tentaciones del diablo nos alejen de la presencia celestial. Acerquémonos es el mensaje de Dios, porque nuestro Dios nos ama, y así como el Padre que ama verdaderamente a su Hijo, quiere sentarlo sobre sus rodillas, quiere acariciar su cabeza y besarlo. Todo padre que ama quiere a su Hijo cerca. Así nuestro amante Padre Celestial nos quiere cerca de Él y no lejos. Por eso nos dice: acerquémonos. Él nos dice: acerquémonos, porque Él sabe que lejos de Él no tendrá nuestra vida ninguna seguridad. Que la verdadera seguridad es estar cerca de Él. Así como por ejemplo, si usted tenía su hermano mayor y de pronto estudiaban en la misma escuela, y de pronto cuando alguien se metía con usted y entonces ya
estaba solo, tenía miedo de que le hicieran algo, pero cuando su hermano mayor estaba con usted y usted estaba cerca de su hermano mayor, se sentía seguro, sentía que aquellos que le molestaban no iban a llegar hasta usted para hacerle nada, porque sabía usted que su hermano mayor estaba a su lado. Y esa era una señal de protección y de seguridad y de confianza para usted. Es por eso que Él nos invita a estar cerca, porque cerca de Él tendremos seguridad. Muchos eran los enemigos del Señor cuando estaba aquí en esta tierra. Muchos eran los que le odiaban y deseaban su muerte. Y sin duda los discípulos también hacían parte de aquellos que los enemigos del Señor quisieran eliminar. Pero mientras Jesús andaba con sus discípulos, los enemigos no pudieron tocar a los discípulos del Señor. Y por eso tenemos en la Biblia ese hermosísimo pasaje de la Escritura, allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, cuando la Biblia dice que Judas estaba a la cabeza de aquella turba de soldados que fueron a capturar al Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que cuando vinieron a Jesús, y dice la Biblia, Él se adelantó a ellos y les preguntó, ¿a quién buscáis? La Biblia dice que ellos le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y cuando el Señor dijo, yo soy, la palabra del Señor dice que retrocedieron y cayeron a tierra por el poder grande que había en él. Y cuando confesó, ese yo soy, habla de la confesión del Señor acerca de su divinidad. Cuando Él utiliza esa identificación divina, ellos tienen que caer a tierra. Y todos tienen que caer a tierra ante el Dios Todopoderoso. Cuando dice la palabra del Señor que el Señor les dice, les vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? Ellos le dicen a Jesús Nazareno. Jesús les dice, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, dice la palabra de Dios, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Qué bendita seguridad tenían aquellos discípulos, porque el Maestro respondía por ellos. En esa ocasión el Señor le dice a sus enemigos, si van a hacer algo, que me lo hagan a mí, pero no a mis discípulos. A mis discípulos los dejan ir y no los tocan, porque el asunto es conmigo. Oh, qué maravilloso pasaje. Mis amados hermanos, todo asunto en contra nuestra es un asunto en contra de nuestro protector divino, de nuestro Señor y Salvador. Él es el amante Padre, que cuida de nosotros de manera especial. Él puso el pecho por sus discípulos, para que a ellos no les sucediera nada, para que a ellos no los tocaran los enemigos, sino que todo el odio, la ira, la violencia y el daño que pensaban hacer aquellos recayera todo sobre él. De esa manera nuestro amante Salvador nos salvó a nosotros. Toda la ira divina contra el pecado cayó sobre la humanidad de nuestro bendito Salvador, cuando debería caer sobre nosotros. El Señor sabía que nosotros hubiésemos sido fulminados si hubiésemos recibido al menos una esquirla de la ira divina en contra del pecado. Pero Él puso todo su ser para proteger a sus discípulos. Por eso podemos estar confiados de que ese amante, Maestro y Salvador
y dueño de nuestras vidas va a cuidar de nosotros, pase lo que pase. Por eso Él dice, acerquémonos, porque vale la pena estar cerca de Jesús. Porque los que estuvieron cerca de Jesús siempre fueron protegidos por el Salvador. Incluso cuando ya el Maestro no estaba con ellos y ellos tuvieron que enfrentarse solos a este mundo, también nos dice la palabra ya en los Hechos de los Apóstoles, cómo el Señor los defendió de sus enemigos, cómo el Señor les dio la victoria con aquellos que querían matarlos y hacerles daño. Por eso Él dice, acerquémonos, porque si estamos cerca del Salvador, vamos a estar seguros y vamos a estar protegidos. La Biblia dice, acerquémonos, y también dice la palabra del Señor, acerquémonos confiadamente. Si algo desea Dios de nosotros, es que confiemos con todo nuestro corazón en su protección, en su cuidado a favor de nuestra vida, porque Él no nos va a desamparar a nosotros. La palabra confiadamente significa con seguridad y confianza. Dos cosas debe haber en nuestra vida: la seguridad de que todo lo que Dios ha hablado y sus promesas se han de cumplir indefectiblemente. La seguridad de saber que estamos en las manos del Dios Todopoderoso y nada nos va a dañar, porque dice también la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, dice allí algo maravilloso acerca de la seguridad que nosotros tenemos en nuestro bendito Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios en la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, que no veamos las pruebas como que, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué esto me tocó a mí? No, Señor, no es algo extraño que nosotros como hijos de Dios pasemos por pruebas y dificultades. Dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Porque si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dice la palabra, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, dice la palabra de Dios. Es pues lo que la Escritura nos enseña a nosotros acerca del cuidado y de la protección de Dios para con cada una de nuestra vida. En la primera de Pedro, capítulo 3, dice la palabra de Dios en el versículo 13, primera de Pedro 3:13, dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¡Qué palabra tan linda! ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Así que mi hermano y hermana, usted que ha seguido el camino del Señor, usted que ha tratado de hacer lo que es justo, correcto y bueno, usted que ha tratado de comportarse con justicia, usted que ha tratado de hacer las cosas bien y a pesar de eso, de pronto usted ve que alguien quiere atentar contra su vida, que algún mal en contra de su vida, usted no tiene por qué desconfiar, ni por qué perder la seguridad en Dios, porque Él ha prometido cuidar de usted. Y si usted puede estar seguro, es precisamente en las manos del Dios Todopoderoso.
Acerquémonos pues confiadamente, dice la palabra de Dios. Sin ningún temor debemos acercarnos a Dios. Sin ninguna duda debemos acercarnos a Dios. Él quiere que nos acerquemos confiadamente. Así como el niño se arroja a los brazos de su madre, sabiendo que no le va a hacer daño. Cada vez que un niño pequeño tropieza, se cae, se golpea, él no quiere buscar otro lugar, sino los brazos de su madre o de su papá, para sentirse seguro en esos brazos, porque sabe que en esos brazos encuentra consuelo y está seguro verdaderamente. Mis amados, estamos en la mano todopoderosa del Señor. ¿Y quién nos podrá arrebatar de su mano?, dijo él cuando habló acerca de esa hermosa alegoría del buen pastor. ¿Quién nos podrá separar de su presencia? ¿Quién nos podrá arrancar de la mano todopoderosa de Dios? Absolutamente nadie. Esa es una persona que confía, que está seguro, que tiene confianza en Dios, que sabe que no le va a suceder nada malo, porque está en las manos del Dios Todopoderoso. Acerquémonos, pues, confiadamente, dice la palabra de Dios. Esa debe ser también una invitación para acercarnos sin demora al Dios Todopoderoso. Ahora, esa confianza, el acercarnos confiadamente, ¿dónde reside esa confianza y esa seguridad para acercarnos a Dios? Reside en Jesucristo. Nos acercamos confiadamente al Padre Celestial, porque Cristo murió por nosotros, porque la sangre del bendito Hijo de Dios fue rociada para cubrirnos a nosotros, para protegernos a nosotros. Estamos cubiertos por la sangre del Cordero y por eso tenemos acceso y entrada al Padre Celestial. Por la muerte de Cristo, nos dice la palabra de Dios. También podemos acercarnos confiadamente al Dios Todopoderoso, al Padre Celestial, porque Cristo resucitó y se sentó a la diestra de Dios Padre, dice la Biblia, y que allí, sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros, como sumo sacerdote que está pendiente de aquellos a quienes ha salvado y ha redimido, para seguir pendiente de nosotros, para seguir al conocer nuestras debilidades. Como dice en Hebreos también, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la palabra de Dios. Podemos acercarnos al Padre Celestial, porque hemos sido justificados por la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por su sacrificio por nosotros. Hemos sido justificados. No se trata de lo que nosotros merecemos, porque no merecemos nada. Se trata de lo que Cristo hizo por nosotros. Y entre todo lo que hizo el bendito Salvador por nosotros, es que nos hizo aceptos al Padre Celestial, por su misericordia, por su gracia, por su sacrificio sustitutivo. Por eso debemos acudir al trono de la gracia, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si de pronto hemos pecado, podemos acercarnos al trono de la gracia para que podamos hallar misericordia. Si hemos pecado, acudimos a ese trono celestial para hallar misericordia. Pero si somos tentados, también podemos acudir a ese trono para hallar
gracia. Porque en el trono divino tenemos lo que necesitamos nosotros. ¿Qué más podemos necesitar nosotros aparte de la misericordia y de la gracia de Dios? Es decir, que si tenemos la misericordia de Dios a nuestro favor y si tenemos su gracia a nuestro favor, ¿qué más podemos esperar? Porque la palabra no se refiere a acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que podamos encontrar dinero y riquezas materiales. No. Nosotros debemos acercarnos a Dios buscando primeramente, como dice la Biblia, el reino de Dios y su justicia, sin preocuparnos por las cosas de esta vida, porque la Biblia dice que las demás cosas nos serán añadidas a nosotros. Así que no te preocupen las cosas materiales, porque si estás cerca del Padre Celestial, ¿cómo es posible que si estás cerca del Padre Celestial, Él no se va a dar cuenta de tus necesidades y va a pasar por alto tus necesidades y no te va a suplir lo que necesitas? No, mi amado hermano, si estás cerca de Él, nada te faltará. Si estás recostado al pecho del amado, nada puede faltarte. O te pregunto yo en este día, dime por favor, ¿cuándo los discípulos de Jesús tuvieron que ir a la casa de alguna persona a mendigar algo de comida porque no tenían que comer? Dime cuándo los discípulos de Jesús tuvieron que decirle a Jesús, Señor, danos algo de alimento porque nosotros no tenemos, ya hace rato que estamos contigo y estamos aguantando hambre. Jamás. Es más, la Biblia nos dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, nos dice allí la palabra de Dios. En aquella ocasión cuando había una gran multitud que siguió a Jesús. Y esta multitud, después de haber estado varios días con Jesús, se les acabó la provisión, los alimentos que tenían. Y entonces, antes de que al Señor le dijese a alguien algo, no fue ninguno de los discípulos que llegó a decirle, Señor, mire que esta gente no tiene que comer. O alguna de las personas que no tenía nada que comer. No hubo necesidad de que nadie le dijera al Señor, no tengo nada que comer, me estoy muriendo de hambre, tengo mucha hambre. Antes de que alguien dijera algo, a aquellas personas que habían venido a Jesús, estas personas se habían acercado al Señor para oír su enseñanza, su palabra. Y todo aquel que se acerca al Señor, el Señor no va a dejar que se muera de hambre. El Señor no va a dejar que desespere en su necesidad, sino que todo aquel que está cerca de Jesús, sus necesidades físicas y materiales serán satisfechas por Él. Jesús dijo, tengo compasión de la gente porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Él no está diciendo hace 3 días no tienen que comer. Está diciendo hace 3 días están conmigo y hoy se les acabó la comida. Por eso la Biblia dice que Jesús dijo, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Cómo el Señor, vemos aquí su misericordia, su disposición a ayudar a los que están cerca de Él y a suplir sus necesidades. Amado hermano, tú no puedes desconfiar de la provisión del Señor, de lo que el Señor puede hacer a favor de tu vida. Así como el Señor tuvo compasión de esa gente que le había seguido y que había querido estar cerca de Él, y el Señor suplió sus necesidades, ¿cómo no va a suplir las nuestras? Pero hay un problema que tenemos nosotros. Nuestro problema es que dudamos de Dios. Ese es el problema, y nuestra duda de su provisión ofende al Señor. Porque Él
Dice la Biblia que si Él cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros que somos sus hijos? Hay una porción que me llama la atención acerca de la murmuración del pueblo de Israel recién estaban saliendo de la esclavitud de Egipto en su tránsito por el desierto. Dice Éxodo capítulo 17 versículo 1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín. Dice, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, qué cosa tan tremenda la situación del pueblo. Y es que al sentir la necesidad de algo, al sentir que algo le hace falta, en lugar de orar y pedirlo a Dios, la primera acción es murmurar. Y lamentablemente así hay muchas personas, incluso dentro del pueblo de Dios, que les falta algo, que están pasando por alguna situación difícil, alguna necesidad, y la primera reacción es murmurar, quejarse, en lugar de clamar a Dios. Eso fue lo que hizo esta gente. Su primera reacción fue murmurar contra Moisés. Y le dicen a Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? La Biblia dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Moisés toma una actitud diferente a la de este pueblo. Moisés clama a Dios. Cuando aquella gente le reclama, le exige, le quiere echar la culpa de la necesidad que tienen, Moisés lo que hace es clamar a Dios, porque esa es la mejor solución, mi querido hermano. Si alguien le está asfixiando a usted, cobrándole algún dinero, si alguien quiere culparle por alguna situación, lo mejor que puede hacer antes de pelear es clamar a Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masac y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Es decir, esta gente tentaron a Dios y Dios se enojó porque ellos dijeron, bueno, ¿está Dios con nosotros o no está? Dios mío. La Biblia dice que al salmista David, dice que las gentes le decían a él, ¿dónde está tu Dios? Que lo atormentaban y lo afligían, preguntándole, diciéndole, bueno, ¿y dónde está su Dios? Que la gente diga eso a nos diga eso a nosotros. Bueno, ¿y dónde está el Dios en el que usted cree? ¿Por qué no le ha respondido? Que eso lo diga la gente incrédula que no conoce a Dios, está bien. Pero que nosotros vayamos a decir, bueno, ¿y dónde está Dios? Bueno, ¿y por qué Dios no se ha manifestado? Bueno, ¿y por qué Dios no me ha querido sanar? Bueno, ¿y por qué Dios no me ha querido responder? El dudar que si Él está con nosotros es una ofensa para Dios. ¿Cómo así de que está con nosotros o no está? Eso es algo que nosotros no lo podemos poner en duda, que Él está con nosotros. Por eso debemos tener la seguridad y la confianza que efectivamente el Señor está con nosotros. Acerquémonos confiadamente, dice la Biblia, al trono de la gracia.
Cuando Dios promulga leyes, está en el trono legislativo, en el trono de la ley. Cuando administra esas leyes, Él está en el trono de gobierno. Cuando Dios juzga a sus criaturas mediante esas leyes, está en el trono de juicio. Pero cuando Dios recibe peticiones y concede bendiciones, está en el trono de la gracia. Por eso dice, acerquémonos confiadamente, no hay nada que temer, porque nos acercamos no para que Él nos condene a nosotros, porque si nos acercamos en los méritos de Jesucristo nuestro Salvador, no seremos condenados. Si nos acercamos en los méritos y cubiertos con la justicia de nuestro bendito Salvador y Redentor, no seremos blanco de la justicia divina, sino que seremos objeto de la gracia divina, que es diferente, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice la palabra de Dios. Y oportuno es algo que se hace en el momento apropiado y conveniente. Eso es oportuno socorro. Quiere decir un socorro, una ayuda, un auxilio que ocurre en el momento apropiado y conveniente. El asunto es que el momento apropiado de Dios para con nosotros respondernos generalmente no es el nuestro. Nosotros nos ocurre como María y Marta, las hermanas de Lázaro, que cuando él estaba gravemente enfermo, llamaron a Jesús con la intención de que él dejara lo que estuviera haciendo y que viniera. Y luego nos dice la palabra que le dice una de ellas, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, Señor, llegaste tarde, porque mi hermano ya murió, ya tiene 4 días de sepultado. Pero mi Señor, su Salvador, nuestro Salvador, nunca llega tarde. Él siempre actúa en el momento oportuno. Dios sabe cuándo es el momento preciso y oportuno para obrar a favor de su necesidad, de ese problema que usted tiene. Y yo creo en el Señor que en este momento es el momento oportuno de Dios para su vida, para que usted ahora se una conmigo en una oración por esa petición que usted tiene, por esa necesidad que usted tiene. Hermano, hermana, si te acercas a través, porque no hay otra forma de acercarnos a Dios y no hay mejor forma de acercarnos, sino a través de la oración. Nunca estamos más cerca de Dios que cuando le adoramos y cuando clamamos a Él. A través de la oración nos acercamos a Él. Por eso acérquese hoy, en esta tarde, para que usted pueda ser objeto de la gracia divina. Porque yo creo que hoy seguramente Dios habrá considerado oportuno responderle a usted en esa petición y en esa necesidad que usted tiene. ¿Qué es lo que usted necesita? Lo que usted necesita es la misericordia y la gracia a su favor. Así como la palabra del Señor nos dice en San Marcos, allá hay un pasaje bello de la palabra del Señor, en San Marcos capítulo 1, acerca de aquel leproso, aquel hombre que estaba lleno de lepra. Y la Biblia nos dice que vino a él un leproso, rogándole e hincando la rodilla, y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. La Biblia dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero,
sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio, dice la palabra de Dios. Pero me llama la atención esa expresión ahí en el versículo 41 que dice, y teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y el Señor te va a tocar en este momento, porque Él tiene misericordia de ti. No pienses que tus oraciones han quedado perdidas en el aire, han caído a tierra y que Dios no ha hecho memoria de tus oraciones, porque Dios sí ha tenido en cuenta tus oraciones. Pero hay un tiempo de Él para obrar misericordia. Hay un momento preciso para que la misericordia divina se manifieste a nuestro favor y veamos la respuesta. Desde el trono de la gracia, Dios envía su respuesta a las almas necesitadas, a los menesterosos como cada uno de nosotros, seres necesitados de su gracia. Solo su gracia nos levanta, solo su gracia nos sostiene, solo su gracia no nos deja caer, solo su gracia nos da las cosas que no nos merecemos. Así es nuestro amante Dios, nuestro bendito Señor. Por eso vamos a clamar en este momento, porque yo siento ahora que es el momento oportuno, que el oportuno socorro va a llegar a su vida en este momento. No importa cuál sea la necesidad, usted que está allí en su hogar, únase conmigo en esta oración. Si la Biblia dice acerquémonos y hallaremos misericordia y gracia para el oportuno socorro, entonces acerquémonos a través de la oración, unámonos en este momento y vamos a presentarle a Dios esa necesidad, esa situación. Si se trata de un problema del cual usted dice, yo no puedo salir de este problema a menos que Dios haga un milagro y me saque de esta situación. Si se trata de una necesidad económica, si usted no tiene para el sustento de su hogar, de su familia, si se acabó lo que había en las provisiones en la alacena, Dios sabe lo que usted está viviendo y hoy es el momento del oportuno socorro, de obrar Dios milagros a favor de su vida. Y si se trata de un problema de salud, una situación de enfermedad, yo siento hoy el poder de Dios aquí para tocar, así como el Señor por su misericordia tocó al leproso y la lepra se fue de su cuerpo, y dice la Biblia, y quedó limpio por la palabra del Señor. Así también yo creo que Él quiere llevarse enfermedades hoy a través de su palabra y traer sanidad y limpieza a los cuerpos que han estado contaminados por algún virus, por alguna enfermedad. Hoy es tiempo de sanidad para los enfermos. Únase conmigo, unámonos en oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, nos acercamos a ti confiadamente, porque tu trono es trono de gracia, donde no recibimos lo que nosotros merecemos, sino que donde recibimos misericordia y gracia que no merecemos, Señor. Por eso nos acercamos confiadamente a ti, nuestro amante Dios, que nos amas tanto, tanto, que diste la vida de tu Hijo precioso para morir por nosotros en la cruz, en una muerte cruel y vergonzosa. Oh, ahora yo sé, Señor, que tú extiendes tu mano para socorrer a aquellos que se acercan a ti a través de la oración. Yo creo en este momento, Señor, que tú te llevas toda enfermedad de los cuerpos enfermos. Ese hermano, esa hermana que se encuentra afectado de salud, que está enfermo, que ha estado postrado en una cama por un fuerte dolor, por una enfermedad, yo creo de todo corazón que tú tocas su cuerpo, sanas y restauras toda parte enferma, todo órgano afectado, ahora reciba limpieza y sanidad en el nombre de Jesucristo. Yo proclamo esa palabra de sanidad que limpia los cuerpos
de toda contaminación de enfermedad. Así que la enfermedad sale ahora de los cuerpos y proclamo en el nombre de Jesucristo sanidad y restauración física. Oh, en el nombre de Jesús, oh, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hay sanidad por tu palabra, Señor. Ese hermano que está postrado en cama, oh mi Señor, toca las articulaciones de sus extremidades, de sus brazos, de sus piernas. Reprendo en estos momentos toda artrosis degenerativa y la echo fuera del cuerpo en el nombre de Jesús. Mi hermano, mi hermana es sano, sana por el poder de tu palabra. Toda columna afectada, todo riñón cargado de cálculos se destruyen, se deshacen ahora por el poder de la palabra en el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad digestiva, todo desorden gástrico digestivo. Señor, limpio es el estómago, el páncreas, el hígado. En el nombre de Jesucristo, ese cuerpo enfermo, Señor, yo reprendo también ahora el virus, el coronavirus, de cualquier persona que se encuentre afectada con ese virus ahora mismo. Ordeno que ese virus sea destruido por la palabra. Lo reprendo y lo echo fuera del cuerpo enfermo en el nombre de Jesucristo. Declaro, Señor, y proclamo por tu palabra que tú sanas los enfermos ahora, que ahora mismo están recibiendo sanidad allá en sus hogares, en el nombre de Jesús. Donde quiera están, Señor, ahora están recibiendo sanidad por tu palabra en el nombre de Jesucristo. Hay sanidad y restauración por tu palabra bendita y gloriosa. Mira la necesidad que hay en ese hogar, mi Señor. Suple ese dinero. Haz un milagro de provisión, así como lo hiciste con la viuda y con todos aquellos a quienes tú le sustentaste y sus necesidades, Señor. Tú hiciste provisión. Glorifícate, mi Dios. Sea esa bendición hecha realidad, Dios mío, esa provisión venga por la palabra. Ese hermano, esa hermana que fue quitado del trabajo, Señor, que fue despedido de su trabajo, mi Señor, viene un trabajo nuevo y diferente para él y para ella en el nombre de Jesús. Tú le vas a sustentar, vas a proveerle para sus necesidades, vas a socorrerle, Señor, porque tú eres bueno, Dios mío, y todos los que se acercan a ti, los que están cerca de ti, no serán avergonzados, serán sustentados por tu mano gloriosa y poderosa, Dios mío. Gracias porque tú cuidas de tus hijos, tú cuidas de tu pueblo. Haz un milagro, Señor, y mira ese problema, esa encrucijada en la que se encuentra mi hermano y mi hermana, que no sabe cómo salir de ese problema en el que se encuentra. Oh, mi Señor, yo proclamo, Dios, que hay una puerta abierta, una salida para él, para ella, que tú vas a glorificarte, Señor, y que mi hermano y mi hermana verá tu gloria, Dios mío, en medio de la necesidad, en medio del problema y de la circunstancia difícil. Tu enfermedad no es para muerte, sino para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Por eso recibe hoy el toque sanador de la palabra del Señor Jesucristo, de su bendita palabra, porque por sus llagas fuimos curados, sanados en la cruz. Gracias, Padre divino, en Cristo Jesús, porque por los méritos de tu Hijo amado nos acercamos a ti, Padre celestial. Es en los méritos de nuestro Señor y Salvador, quien murió por nosotros, quien es nuestro mediador y nuestro intercesor, y quien nos justificó por su gracia. Nos acercamos a ti, Padre amado, y sabemos que ahora recibimos respuesta y recibimos ese oportuno socorro y esa respuesta oportuna. En el nombre de Jesucristo, Padre amado, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, gracias por acompañarme en este tiempo, por tomar este tiempo para escuchar la palabra de Dios, para recibir el consejo de la palabra de Dios y para unirse conmigo en este tiempo de oración.
tenemos la seguridad, la confianza, la tranquilidad de que el Señor está a nuestro lado, está con nosotros, que Él ha recibido las peticiones que hemos presentado y que esas peticiones que hemos presentado tienen respuesta efectiva, que Dios ha respondido por su palabra. Y esa es la seguridad que tenemos, que Dios ha respondido. Yo espero que usted, a quien Dios ha hecho ese milagro, quien Dios se ha glorificado, pues nos dé testimonio y nos escribe un mensajito diciéndonos cómo Dios se glorificó, cómo Dios obró en esa necesidad que usted tenía, en esa enfermedad, dolencia, lo que usted estaba afrontando. Me gustaría recibir esos mensajes de palabra de testimonio de cada uno de ustedes. Mis amados hermanos, fue un gozo para mí haber compartido este tiempo con ustedes. Les animo a seguir adelante confiando en el Señor y seguros en Él. Recuerde que el próximo jueves, Dios mediante, a partir de las 5 de la tarde, estaré compartiendo con ustedes la continuación de la enseñanza de la palabra de Dios titulada La soberanía de Dios y el sufrimiento humano. Una enseñanza que me han manifestado algunos que ha sido de edificación, de bendición, así que espero que usted continúe en sintonía y el jueves una vez más podamos estar disfrutando una vez más de la enseñanza de la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, muchas gracias por su sintonía, por su atención. Un abrazo para todos ustedes. Seguimos orando los unos por los otros y seguimos confiando que en medio de todas las cosas el Señor está a nuestro lado, es nuestro ayudador, no nos dejará en vergüenza y suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Dios les bendiga, Dios les guarde, un resto de tarde-noche bendecida para todos ustedes.